me tapa el nombre, todo esto que hay aquí no se ve. Bueno, never mind, no importa. Bueno, en todo caso, eso fue una conmoción internacional, en realidad, por la brutalidad, por el odio, por la violencia, ¿no? Y al mismo tiempo, esta indignación tan grande y protestas es lo que se llama antirracismo. Es decir, que el racismo no se da solo, sino que se da también el anti, en este caso. Entonces, desde el punto de vista teórico, yo hablo de una diferencia entre el diálogo macro social, porque este es un tipo de diálogo. Si pasa algo, los medios toman una foto, la ponen ahí, la distribuyen por todo el mundo, y luego toman los medios las fotos de las protestas, ¿no? Entonces, eso se da así. Un diálogo micro es internamente, es más chiquito, pues es situado. Ah, estamos grabando. Oh, God. Ok, está bien. Están grabando. Muy bien. Entonces, vamos adentrándonos en lo que son estas, lo que significa leer estas ideologías en los medios, porque los medios también tienen poder y ellos controlan qué ponen y qué no ponen, ¿no? De manera que estamos leyendo las ideologías, pues, en distintos niveles. Entonces, vamos a enfocarnos en la siguiente. ¿La siguiente? Gracias. Quiero concentrarme un minutito nada más en esto, el racismo en los medios, discriminación por raza. ¿Qué es racismo? Se dice normalmente que es discriminación por raza o etnia, pero en realidad el concepto se ha extendido a incluir antisemitismo y otros tipos digamos, de discriminación. Así es que no es solamente por raza o etnia. Pero vean esta foto, todo lo que se puede explicar sin el lenguaje, nada más con la foto. La posición que tiene el policía, displicentemente con las manos en el bolsillo, ¿no? Como una señal de que, casual, ¿no? Muy casual. La vida del que está abajo no vale nada, lo está asfixiando, de hecho lo asfixió. O sea, como se mata a un animal. Entonces es terrible porque es la diferencia tan grande del odio a los otros. Entonces, este punto, pues es importante, que no es solamente con la palabra, sino con los hechos. Pero vamos a ver nosotros, lo que nos interesa aquí es ver cómo se construye el racismo con la palabra en el discurso. Esto también es discurso, pero es discurso no verbal. Seguimos, la siguiente. La discriminación por etnia, bueno, es sumamente conocida y también los medios se encargan de hacerla notar, porque aunque hay asociaciones que defienden a las poblaciones indígenas, ellos mismos ponen ser indígena es sinónimo de explotación y discriminación. Entonces, los medios tienen un papel increíble, no solo para presentarlo, para presentar el problema de la discriminación, para divulgarlo, para reforzarlo incluso, ¿no? Entonces, aunque puede haber dominación, resistencia, racismo, antirracismo, pues siempre están los medios ahí haciendo su papel, ¿no? De difundir, de reforzar todo eso. Ahora, curiosamente, en mi experiencia, pues yo empecé a estudiar racismo trabajando con la discriminación contra los asiáticos en Venezuela. Yo soy chilena, nacionalizada venezolana, viví toda mi vida en Venezuela y ahora estoy en México. Vivo en Irapuato, México, y estoy aquí. Entonces he tenido pues una visión en tres culturas diferentes. Mi primera experiencia fue con asiáticos, que hubo un tremendo problema en Venezuela, en una pequeña ciudad, en la que una niña entró a una tienda a robar, entre comillas, a tomar una lata de leche, y el dueño, que era chino, pues aparentemente le pegó. La cosa llegó a extremos tan grandes que la ciudad fue militarizada porque hubo saqueos contra el chino. Pero les cuento esto porque en ese momento, justamente un año antes de ese evento, estuvo en Caracas Teun Van Dijk, en mi universidad, que es la Universidad Central de Venezuela, en el posgrado que nosotros tenemos en discurso.
¿Y qué pasó? Que justamente él dio una parte del curso y a mí me tocó dar la segunda parte. Justo sucedió lo de los chinos, o sea, el evento este, ¿no? Antirracista. Entonces, la experiencia fue lo que me llevó a mí a interesarme por todos estos problemas, pero ni fue por problemas de raza, ya, como está planteado ahí, digamos, por el color de la piel o por pertenecer a una cultura, ¿no? Así es que esa llevó un librito en el que recogimos y analizamos todo el evento, durante todo un tiempo. Es decir, que hay distintas formas de estudiar los eventos, los problemas del racismo. Es decir, son eventos, lo que pasó con George Floyd, es un evento que generó muchas cosas y uno puede recoger muchísimos datos ahí para leer qué está pasando con este mundo. Bueno, se los cuento como una anécdota que me parece que es importante, ¿no? ¿Seguimos? ¿La otra? Ok. Entonces ahora yo les voy a, no sé si pueden responder, ¿no? Porque sería interesante ver esto. Ustedes saben lo que son las Getty Images, ¿no? Bueno, en Getty Images yo puse sencillamente fotos de racismo y había exactamente 68.400 fotos, se pueden imaginar. Entonces, eso también contribuye a recoger todo lo que se considera racismo. La gente lo ve, tiene un lado positivo, pero también uno negativo, ¿no? Entonces, aquí, esta imagen, ahora sí quiero que participen ustedes, ¿ok? Está en el centro, esto es muy simbólico, hay una imagen de algo, de alguien, que personifica a alguien, por el color de la piel. Hay diferencia, se marca la diferencia, pero ¿qué otra cosa tiene esta imagen que podemos leer en ella? A ver si pueden participar. ¿Se puede? ¿No? Sí, las personas que quieran abrir su micro para participar pueden sin problema. Ah, sí pueden, bueno, díganle, yo no las veo, así esto es hablar así como con un velo en la cara. ¿Qué ven ustedes ahí? Digamos, si tuvieran que leerlo, o sea, se ven 6 huevitos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se manifiesta el racismo? O sea, haciendo alusión al color de la piel, efectivamente, ¿no? Pero ¿qué más hay? ¿No? Bueno, a mí, Angélica, me parece interesante los gestos, ¿no? Los gestos, el dibujo, ¿no? ¿Y qué marca ese gesto? ¿Qué marcan los gestos? Pues el huevito colorado tiene cara de tristeza, de afectación, y Exacto. los otros dos tienen una cara de agresividad. Sí, los otros están entonces entramos al problema de las emociones, es decir, cómo también se pueden representar las emociones, ¿no? Entonces, no es nada más un problema de color de piel, sino de la forma en que siente la gente, y eso se ve ahí, ¿no? Sí, está muy bien, esa está muy bien. Seguimos con la siguiente. Bueno, perdón, y ya siendo como un poquito más, viene Ya un hay más poquito más. todavía. Ajá, igual los otros 3 huevos blancos de atrás no tienen como ninguna expresión, no reflejan nada, entonces tal vez No, podría ser indiferencia, uh-huh. o sea, estar presente pero estar indiferente. Exacto. Y Ignorar, otra cosa interesantísima, fíjate tú, otro detalle que se puede leer, están dando la espalda, porque se supone que tienen los ojos para el otro lado. No están ahí. O sea, esa es su espalda, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces también es un poco como no me interesa la indiferencia, ¿no? Si vamos a eso, ¿no? O sea, está implícito, no está directo. O sea, ahí vemos lo que es explícito de lo que es implícito. Entonces está explícito que si hay rabia, hay enojo y hay tristeza, y de los otros podemos inferir nada más que hay como, pues que no hay interés, ¿no? O sea, indiferencia total. La siguiente. Aquí, también es de Getty Images, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? El contexto es una escuela, se ve por los libros,
Pero, ¿qué está pasando? Yo digo exclusión, o sea, se excluye a la que tiene un color de piel más oscuro, por su raza, su color, todos los rasgos. ¿Y qué pasa con los que están atrás? Que la chica pareciera ser objeto de la mirada de los demás, ¿no? Exacto. Es objeto de la mirada. Y todas las miradas, fíjate la diferencia entre la mirada de ella, ¿no? Que es hacia abajo, los ojos hacia abajo, y en cambio los ojos están así como mirando a la directa, pero es distinto los ojos abajo de ella de los ojos abajo de la chica que tiene la camisa de cuadro. Es distinto, es distinto. Bueno, entonces los gestos son interesantes también, es decir, están inmóviles, casi no tienen mucha expresión, ¿no? Por lo menos nosotros los del lado izquierdo, ¿no? Sí. Esto se supone que es un colegio, esto pasa muchísimo, uno lo ve en todas partes, esto lo ve mucho en las películas también, en las series, ¿no? Es decir, se hacen fotos que muchas veces se hacen ya como de la cotidianidad, que no debería ser. Y la siguiente. Aquí tenemos un caso de bullying también, ¿no? Por racismo. Pero ¿qué más hay? Le faltó la acento. ¿Qué más hay ahí, además de ese niño que está? Si tomamos, digamos, desde el punto de vista no verbal, ¿qué está funcionando ahí? ¿Cuáles son los elementos que hay que leer? ¿Qué se lee ahí? La posición, ¿no? La posición, la distribución, o sea, el que está abajo, el que está arriba, ¿sí? Tenemos el gesto de esconderse, el gesto de defenderse, ¿no? ¿Qué más tenemos también? Tenemos miedo, tenemos odio, tenemos miedo, es decir, la diferencia de los chicos blancos, el chico morenito, ¿no? Entonces, así, entre comillas. Aquí, Adriana, hay comentarios en el chat. Ah, sí, dímelo. Dice Ixchel, la agresión de la mayoría y la vulnerabilidad de una minoría más bien exhausta. Exactamente, eso y dice, Meher Singh Márquez, que ¿sí? Hay observadores. Él menciona que hay observadores, o ella. Hay observadores, eso es interesantísimo, hay observadores. ¿Y qué pasa con esos observadores? ¿Qué hacen? También se quedan ahí, indiferentes, o sea, están nada más mirando, pero no sabemos si van a participar o no. Pero en todo caso es eso, ¿no? Es esa indefensión, ¿no? Hay dominación y hay testigos, que eso es importante, hay testigos. Muy bien. Bueno, hay lo que solamente con esta introducción así sobre lo que es racismo, quería llamar la atención sobre esto, que no solamente es el lenguaje verbal, sino el lenguaje, otros lenguajes, el corporal, y espacial, color, fíjese, color, gestual, es decir, distintos, que hay que interpretar, porque la lectura no puede seguir siendo nada más leer textos escritos, ¿no? Tiene que ser que hay que leer todo lo que uno pueda dar. Es decir, ya hemos llegado a un punto en el desarrollo tecnológico y en el punto, los cambios que hay en la educación, pues que hay que leer todo y tomar conciencia de que esos elementos valen y que hay que introducirlos, pues, sí. Vamos a seguir con la siguiente. Aquí vamos a ir. Ajá. Pasamos a la xenofobia. O sea, a veces se puede confundir racismo y xenofobia, pero son cosas muy diferentes. Son muy diferentes, aunque podrían eventualmente darse juntas, ¿no? Pero ¿cómo leemos la xenofobia, no? ¿Cómo leemos la xenofobia? Bueno, lo leemos, los efectos. Ay, pero faltó una, yo creo. ¿No? No, está bien. La xenofobia. Y que la hemos visto en América Latina, así como hemos visto en Estados Unidos un resurgimiento del racismo, una intensificación de la conducta racista y discriminatorias contra latinos,
estamos viendo en América Latina uno de los fenómenos más increíbles, es decir, una de las migraciones más grandes, más grandes de la historia, segunda después de los sirios, que es el caso de la migración venezolana. Aquí hay fotos, son ejemplos de los migrantes que han cruzado, ahí dice venezolanos a Ecuador, pero en realidad es venezolanos a Colombia, yo digo, porque sí son a Ecuador, pero también han cruzado a Colombia a pie. Y estos de acá son migración de venezolanos a Perú. Es decir, una migración de un país que, digamos, si vamos a ver la parte histórica, un país que era receptor de migrantes, no tenía ninguna experiencia, no sabía lo que era salir de su país. Y se ha convertido en un país que la gente lo deja. Se calcula que hay más de 6 millones de venezolanos repartidos en el mundo. Pero ese no es el punto. El punto es la siguiente lámina, por favor. Okay. Que la xenofobia se ha desarrollado contra los venezolanos, fobia a los extranjeros, eso es xenofobia, ¿sí? Fíjense, y ha sido muy marcada sobre todo en los países fronterizos, pero se ha visto muchos casos en Perú, en Ecuador, en Chile, y todo esto es a través de los medios que no son solamente los medios noticiosos, sino los medios, esto es un meme, fíjense, esto es un meme. Lo que les estoy mostrando es un meme. El meme es un nuevo género, un género digital que tiene un alcance planetario, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, por su naturaleza como género, se replica, se repite y pasan ya los medios, fíjense lo que hay que entender, los medios que controlan la información, en este caso casi no tienen poder, porque el meme es un tipo de texto que lo produce alguien y alguien lo recontextualiza. En vez de ponerle Perú libre, podrían ponerle Ecuador, podrían ponerle Chile, podrían ponerle X, ¿no? Entonces se va recontextualizando y se va creciendo esa xenofobia, ¿no? Además de eso, es un tipo de género que se replica infinitamente, muchas veces, y los que participan en esto son los que colaboran. Entonces pasamos a ver ya el discurso de otra manera, es decir, hay un trabajo colaborativo, es decir, que no son los medios solamente, los medios sirven digamos, del puente, pero en realidad son las personas. Entonces, el efecto que tiene un género como este en las personas para profundizar, puede ser racismo, puede ser xenofobia, es enorme. Entonces, ¿qué hay que leer? Ya no es leer solamente, otra vez, leer texto. Hay que leer toda clase de texto, ¿no? Es importantísimo si queremos que, no sé si ustedes enseñan estudiantes de pregrado, posgrado, universitarios, no sé, si después me dicen, me gustaría, porque me siento así como hablando un poco en el aire, ¿no? Entonces, esto lo que he hecho es tratando de definir lo que es racismo, lo que es xenofobia y el papel enorme de los medios y tomar conciencia de esto. Entonces, vamos a pasar ahorita, en un punto hay un ejercicio que viene dentro de un ratito, pero como tenemos tanto tiempo, bueno, ni tanto. Entonces pasamos a la próxima, por favor. Ok, volvemos a lo que es, ¿no? ¿Era esto? Un momentito. Sí. Ok, entonces, ¿qué son el racismo y la xenofobia? Son ideologías que marcan la diferencia. Fíjense que nosotros vivimos buscando la igualdad, la equidad, pero estas son ideologías que solo se interesan en marcar la diferencia. El racista tiene un chip aquí para marcar la diferencia con otros. Y igualmente lo hace la persona xenófoba. Entonces, ¿cuál es el patrón general? Es nosotros versus nosotros y los que son como nosotros, como sea que tú te concibas, versus los otros, los que no son como nosotros. Entonces hay estas dos grandes representaciones, nosotros versus ellos, ¿no? Que es de hecho una cuestión ideológica fundamentalmente, marcar la diferencia entre los que son como yo y los que no son como yo, ¿no? Y los otros.
hacer. Entonces, la siguiente, ¿ok? Nos hacemos estas preguntas, si tenemos que aplicar por qué surgen estas ideologías. O sea, a la izquierda sí tenemos razones que son sociales, imagínate, históricas, la esclavitud, ¿no? Las dominaciones, el colonialismo, etc. Culturales, las grandes diferencias culturales, razones económicas, el problema de la pobreza en el mundo, las luchas por el poder, educativas también, cómo se perpetúan los textos escolares, todo esto se perpetúa en textos escolares, ¿sí? Se perpetúa en el discurso académico. Perspectivas sociocognitivas, cómo se van formando estas cogniciones racistas, cogniciones o xenofóbicas, ¿no? Pero a mí lo que me interesa y lo que nosotros, para los efectos de este taller, es cómo se perpetúan. ¿Por qué se perpetúan? ¿Por qué siguen? ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué puede que se haga todo lo posible para que desaparezcan, pero vuelven y cada vez parece ahora con más fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se construyen, se difunden, se fortalecen, prevalecen la interacción humana en y con el discurso ideológico. Entonces, ya no es hablar de ideologías, sino es hablar de discurso ideológico. Entonces, lo que nos interesa es eso, estudiar los rasgos del discurso ideológico. Entonces, les voy a dar un pequeño ejemplo que va con esto, nos quiero la colaboración de ustedes, del siguiente. Fíjense que no estamos conscientes de que somos racistas, porque la primera estrategia racista es decir, yo no soy racista, pero, ¿no? Yo no soy racista, ay, pero, mira, ¿no? Entonces, este racismo cotidiano del que no estamos conscientes cuando usamos el lenguaje. Fíjense que estas son frases que saqué de una noticia de la BBC Mundo que pone México, frases racistas, ¿no? Y dice algo así como frases racistas de las que los mexicanos no se dan cuenta que son racistas. Okay. ¿Cómo le quito esto aquí? No hay manera. Ok. Bueno, entonces, los mexicanos posiblemente sepan de qué se trata. Aquí todos son de México los que están en este taller, ¿no? ¿Cómo sé? Angélica, ay no. Que abran su micro y que nos diga si alguien viene de otro país. Sí, claro. O que lo escriba si quieren. Sí, porfa. Ay, pero así, esto no va a ser taller, por lo que estoy viendo. No se puede así. Ok, entonces, ¿son todos de México? Pues Pamela Valeria es de Chile. Ajá, Valeria es de Chile. ¿Los demás de dónde son? Todos de México. Todo el mundo ponga, por favor, en el chat. ¿De dónde son? Sí. Ixchel de México. México, parece que es más que nada México. ¿Ah? Ana María también de México. Guadalupe Hernández de Tlaxcala, México. Ajá. Entonces son casi... Mere y yo también somos de Puebla, México. De México. y yo vivo en México. Pero no puedo escribir. Muy bien. Entonces, fíjense, para mí es que bueno que haya alguien de Chile para que nos dé también frases de Chile. Esta frase, cásate con un güero para mejorar la raza. Que la expliquen los mexicanos. Yo entiendo que es casarse con alguien rubio, ¿no? Para mejorar la raza. ¿Dónde está ahí el racismo? La gente no se da cuenta. No se da cuenta. ¿Sí? ¿Está bien? Es que no me oye, no las oigo, no me dicen nada. Bueno, cásate con un güero para mejorar la raza, eso es una frase racista, pero se oye, se dice. O trabajo como negro para vivir como blanco, ¿no? Soy negro. Pero bueno, entonces la oposición negro-blanco, negro malo, blanco bueno, ¿no? Y esta lo puede explicar alguien de México. Nunca falta un prietito en el arroz. ¿Aló?
Bueno, Aló. esa de la... No puedo Necesito colaboración de los de México para explicarlas, porque, por ejemplo, yo las entiendo todas menos una ahí, ¿no? Ya hay alguien que está hablando. Ahora ya hay Ya. alguien que está hablando. Ok, por favor. Bueno, yo soy Ana María, no puedo abrir mi cámara porque mi internet es muy malo. Ajá. Pero, bueno, en el caso de nunca falta un prietito en el arroz, tiene pues otras connotaciones, no solamente la racista. Se puede usar como para que haya alguien que no está de acuerdo con nuestras opiniones, ¿no? Que es pues alguien, el arroz tiene en ocasiones, pues tiene unas cosas negritas, ¿no? Que son como semillas. Como piedritas. ¿No? Entonces, bueno, pues uno se las quita y cuando decimos nunca falta un prietito en el arroz pues no falta algo diferente, ¿no? Apela a que nosotros somos iguales y hay algo diverso. Entonces, pues también tiene que ver con ciertas formas de exclusión, ¿no? O sea, exacto, de diferencia, de marcar la diferencia. De marcar la diferencia, aunque no necesariamente es racista, pero también se usa y tiene esa connotación racista. Pero ¿sabes dónde está la marca? Fíjate dónde está. ¿Dónde está la marca de racismo? Está en el diminutivo, prietito. Claro, bueno, pero es que aparte en México hablamos mucho en diminutivo, pero tendemos, como hace rato dijo usted, pues también dijo morenito, ¿no? O sea, claro, es parte de eso que no reconocemos que somos racistas, ¿no? Puede tener las dos, puede tener los dos lados, ¿no? O sea, sí, puede ser por cariño o puede ser también, depende de quién lo use y cómo se diga en el exacto. Sí que no lo entiendo. El diminutivo de hacer, o sea, ver disminuido al otro, no solamente, ¿no? Lo vemos como hermano menor, digamos, por decirlo de otro modo, y eso, bueno, pues lo tenemos todas y todos, y en muchos países, ¿no? Sí, claro. Estos son los nuestros, ¿no? O sea, esta es terrible, no tiene la culpa el indio. Esa no la entiendo. No la tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. El que lo hace compadre. ¿Cómo se lee? Es como cuando alguien hace algo, lo usamos para decir no. El origen, pues, tiene que ver con las haciendas y que los peones, cuando pasaban, se pasaban, digamos, de la raya respecto a las normas establecidas en las haciendas, en las casas de las familias, pues, de otra condición. Entonces, cuando era muy común que las personas de los pueblos originarios le pidieran a alguien, pues, que apadrinara, ¿no? Alguien de mejor condición que apadrinara a los hijos. Entonces, cuando se pasaba de la raya, pues, decían, bueno, pero él no tiene la culpa, sino tú que lo hiciste compadre, ¿no? Y seguramente tiene su origen en esa época, es probable que sea de antes, pero pues por ahí va. Pero bueno, ya que intervenga otro, adelante. Que intervenga otro, pues esto de que las chachas, se fue como las chachas. ¿Saben lo que son las chachas? Yo lo aprendí en México, eso viene de muchachas. ¿Y qué son muchachas? Son las empleadas domésticas, ¿no? Entonces, decir, se fue como las chachas, es toda una cuestión cultural. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es leer el trasfondo cultural. Es decir, las chachas se van sin decir, supongo yo que es eso a lo que se refiere. Entonces, se fue como las chachas, se fue sin avisar, sin decir nada, ¿no? Sí. Sí que no sé cómo es, porque dice se viste como las gatas. No conocía esta frase, alguien dice que no conocía esta frase, eso es muy interesante porque sí se usan, de hecho yo las he oído, yo he oído algunas, la que no entiendo. Es lo mismo que chacha, o sea, a las sirvientas, hace varios años pues les llamaban, y bueno, no solamente a las sirvientas, a la persona que está en una relación subordinada, ¿no? O sea, no eres un patrón, eres un gato.
Entonces, las gatas pueden ser las sirvientas, pero puede ser otra persona con una relación de subordinación. Ok. Yo leí que se les decía gatas porque a las empleadas y que se vestían mal, que no tenían buen gusto en la vestimenta. Sí. Eso era, ¿no? Entonces, sí, como las sirvientas. Igual, pero es eso. Ahora, tú dices sirvienta, eso no se debería decir según las nuevas, ¿no? Porque Exacto. ya justamente han pasado a ser empleadas domésticas, más que eso, ¿no? O Sí, no sé, en Chile no se les dice, en Chile se les dice... Con la idea de chacha, ¿no? Exacto, por lo de muchacha. Sí, fíjense, ¿no? ¿Cómo no nos damos cuenta? Y cómo eso es, nosotros lo hacemos sin darnos cuenta porque está tan internalizado, tan metido en nuestra cognición, ¿no? Ahora, este otro, me engañaron como a un chino. ¿Por qué? ¿No? Eso también tiene una parte histórica de los chinos que llegaron a México, que como no sabían el idioma, los podían engañar y les podían hacer broma y todo. Entonces, de ahí, eso es lo que le viene, el de me engañaron como a un chino, ¿no? Entonces, también puede ser discriminatorio. Y la otra, el niño es morenito, pero, ¿no? Entonces, este uso de este pero, ¿no? Eso se llama una concesión aparente, es decir, yo digo, ay, es lindo, es morenito, pero entonces viene, esto se llama un disclaimer, es decir, a decir algo bueno, pero luego o sea, pero algo bonito, algo bueno, o sea, algo feo, minimizado, ¿no sé? Pero bonito, ¿no? Entonces aparece bien. Ahora, esta es terrible y la escuché el otro día en la televisión, un grupo que estaba hablando de lo mal que se sentían cuando le decían esto, si traes el nopal en la cara, ¿no? Entonces no presumas de gringo si traes el nopal en la cara, ¿no? Esa también pues es considerada racista. ¿Y qué quiere decir? El nopal aquí sería sinónimo de ¿qué? De un origen étnico, ¿no? También quisiera comentar en todas las frases relativas a las chachas, o las muchachas, o las gatas, o como quieran decirles, también tienen un vínculo con el proceso histórico, porque muchas de las personas que se dedican a las labores del hogar justamente son migrantes de localidades de población indígena, ¿no? Entonces no solamente es con el oficio, ¿no? Sino que también tiene este origen étnico. Sí, étnico, exactamente, sí. Bueno, pero esta es solo una pequeña muestra de lo que, digamos, sucede y no nos damos cuenta y se sigue perpetuando, ¿no? En el habla cotidiana. Entonces, así es. Ahora la siguiente tenía yo un ejercicio como para pensar qué frases, yo pensaba que podía haber personas de otras culturas, de otros países, entonces por eso puse qué frases reconoces como racistas y xenofóbicas en tu cultura, ¿no? Y qué supuestos ideológicos esconden estas frases, comparte con el grupo. Y aquí tengo yo Ver Van Dijk 2007, no sé si conocen este trabajo. Este es un libro que fue publicado en español primero. Mira, aquí está este libro que se llama Racismo y Discurso en América Latina. En América Latina fue un proyecto que dirigió él, coordinó él, y este libro tiene, digamos, el racismo de 8 países de América Latina. Y es sumamente interesante y está también traducido al portugués, publicado por la editorial Contexto, y está en inglés por la Lexington Groups. Entonces, es interesantísimo leer este libro porque estos patrones se repiten. No es que sean, digamos, solo exclusivos de un país. Eso se da en toda América Latina, ¿no? Entonces se sigue perpetuando el racismo por la forma en que hablamos, por la forma en que los medios lo retoman, lo repiten. Fíjense, esto lo hizo la BBC como algo
como algo noticioso, pero de hecho está trayéndolo. Fíjate que dice aquí hay frases que yo no conocía, entonces te está enseñando cómo se difunde el racismo. En el caso que a mí me tocó, por ejemplo, yo tengo también mis frases de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, hay frases, no, mejor ustedes primero, yo después les doy algunas frases así. Persona que está de Chile y tal vez quiere contribuir con algo. ¿Algo? ¿Sí? Hola. En Hola. realidad estoy escuchando con mucha atención porque normalmente no tenemos el dispositivo inmediato para advertir cuáles son estas frases que dejan ver la xenofobia o el racismo. Pero estaba tratando de buscar y hay muchísimas frases de este tipo. Con respecto a lo que mostraste recién, por ejemplo, con los chinos, nosotros decimos que trabajamos como chinos. No como negros. Porque claro, porque nuestra historia cultural en Chile, la negritud es algo muy, no es que sea minimizado, sino que ahora se está volviendo más visible, pero la cantidad de personas es muy, muy pequeña. Y durante mucho tiempo incluso lo relacionábamos con algo bueno, con algo positivo, porque las únicas personas afrodescendientes que había en Chile, o las que eran más visibles, eran los jugadores de básquetbol que venían a las ligas locales. Entonces eran altos, hermosos, había como otro sello ahí. Y lo de los chinos es porque en las salitreras que existían en el norte de nuestro país, donde hay desierto, se tenía un tipo de, no es fábrica, pero sitios, territorios donde estaban puestas estas salitreras, donde trabajaba una gran cantidad de inmigrantes chinos, efectivamente, y trabajaban, se decía, de sol a sol. Entonces, trabajar como chino implica no solo lo malo que uno asocia o la idea negativa de trabajar mucho, sino que también del esfuerzo, visto como algo muy negativo, tener que abandonar tu país, venir a otro país, estar en el desierto, o sea, es una circunstancia muy, muy desfavorable en ese sentido, ¿no? Sí. Sí. Pero fíjate que es interesante porque siempre está el elemento histórico, el elemento migratorio, está todo esto, ¿no? Sí, y las cosas, digamos, las prácticas discursivas son las mismas, ¿no? Las de rechazo. Sí. En Chile en este momento ha estado recogiendo casos de xenofobia también, muy, muy, muy triste para mí. yo que nací allá, imagínate. Entonces me siento así como, oye, caramba, es decir, y depende de la propia experiencia. Yo me fui de Chile porque me casé con un venezolano, pero allá me recibieron con los brazos abiertos. Es decir, Venezuela es un país que recibió migrantes de Europa después de la guerra, y había italianos, españoles, portugueses. Bueno, fue el único país que recibió a judíos y tenía una de las colonias judías más grandes de América Latina. Y, en fin, era un país abierto a la migración, ¿no? Entonces, ahora estamos en lo contrario y es decir, los elementos históricos son sumamente importantes. Claro. Bueno, ¿hay alguien más que quiera compartir? Gracias. ¿Sí? Entonces, sí, tienen muchas frases, pero sí nos gustaría conocerlas. ¿Cuáles son esas frases, no? También decimos, por ejemplo, ropa de domingo, usar ropa de domingo. No hay ninguna persona aludida, pero o salir los domingos, como cuando salían las nanas les decíamos a lo que allá serían en México las chachas, ¿no? Las empleadas domésticas. Claro. Entonces, como estaban toda la semana empleadas puertas adentro, salían solo el domingo. Por lo tanto, la tenida bonita era la del día. Era del domingo. Sí.
Bueno, fíjate, pero sí hay discriminación también por color de piel. Por ejemplo, los indígenas son altamente discriminados en Chile, muy Mucho, discriminados. muchísimo. Los mapuches, De ¿no? hecho, no decimos, Yes. decimos indio, la palabra indio como gentilicio de la gente que vive en la India, porque es políticamente incorrecto, porque se presume que estás hablando de alguna etnia, y generalmente mapuche, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero se da, ¿no? Entonces los supuestos ideológicos detrás son que son diferentes, que son inferiores, ¿no? Que son inferiores, que yo puedo tratarlos mal, que me puedo dar el lujo de hacer y decir cualquier cosa con ellos. Es decir, que esa indefensión, ¿no? Esa poca capacidad de participar. Bueno, entonces, si no tenemos más, vamos a pasar a ver, a profundizar ahorita un poco que en lo hablaron de los mapuches, ¿sí? que en Argentina hay un dicho, yo no soy argentina, soy mexicana, pero hay un dicho que escuché a un grupo de niños en una comunidad que decía, el que no salte es mapuche. Ah, sí. Sí, el que nos salta es mapuche, sí. Bueno, eso se usa mucho, ¿verdad? En las marchas también en Chile, ¿no? En Chile, se podría... no es mapuche, el que nos salta es Paco. El que nos salta es Paco, bueno, ya, pero eso es distinto, eso es resistencia. Otro tipo de discriminación. Sí, sí. Ahora, Venezuela es un caso muy interesante porque se considera un país no racista, porque justamente, ¿no? La mayor estrategia es negar que era racista, entonces no reconocer el racismo, ¿no? Y de hecho, Venezuela es un país mestizo, pero ha tenido muchos extranjeros que se mezclaron con los venezolanos. Entonces, dicen por ahí que las mises venezolanas eran lindas, los racistas, ¿no? Digamos, una frase racista, es decir, que las mises son lindas porque se mezclaron los venezolanos con los europeos, por eso es que salieron tan lindas, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas de ese tipo. Pero no es así, existe el racismo. Hay expresiones que a mí me llamaban mucho la atención, por ejemplo, ella tiene pelo malo. Decir que alguien tiene pelo malo significa que tiene el pelo crespito, el crespito de los africanos, ¿no? Tener pelo malo. Y entonces, bueno, hay muchísimas frases, algunas son muy tristes, pero esto está en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana. Ahí está el asunto. Ok, seguimos con la siguiente. Uy, está pasando el tiempo muy rápido. Ok. Entonces, fíjense que estamos leyendo ideología o leyendo cómo se da en la vida cotidiana, ¿no? Pero hay una cosa sumamente importante para la lectura, que es la diferencia entre punto de vista e ideología. Punto de vista. Y aquí sí quiero que lo pensemos muy bien. Porque cuando ustedes hablan, o sea, no se habla de lectura crítica, ¿no? Se dice, no, ¿cuál es el punto de vista de la persona? No, eso es el punto de vista, más bien es individual, es personal, es subjetivo, intersubjetivo. Ese artículo de Bolívar, Beque y Shiro, ahí explicamos lo que significa posicionamiento. Entonces, ese es un tipo de lectura que hay que leer, que se lee con las marcas que tú vas dejando en el texto, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, tienes las formas en que se estructuran los textos, ya va el punto de vista. Las voces en los textos, a qué voces se les da acceso, a cuáles no se les da acceso. En los textos académicos, a quién se cita, a quién no se cita. ¿Sí? Eso fundamentalmente, la perspectiva modal, ¿no? El grado de compromiso. Todo eso es punto de vista, posicionamiento. Pero las ideologías son de grupo y son compartidas. Entonces, ser racista está hablado por un grupo de personas que no se conocen, pero que comparten un mundo, una cognición, una manera de ver el mundo. Entonces, sí es muy importante para la lectura eso. Entonces, leer lo que la persona piensa es más bien la parte del posicionamiento personal. Pero leer una ideología es leer que un montón de gente lo usa, no se da cuenta y lo sigue perpetuando. Entonces, ¿dónde está la tarea nuestra? Pues como docentes, como investigadores,
es ver justamente cuáles son estas ideologías para que no se sigan perpetuando, ¿no? Entonces, las ideologías son de grupo. Aquí tengo atravesado esto aquí. Ajá. Entonces, fíjense que coinciden personas tan diversas como, por ejemplo, Van Dijk en diferentes trabajos, Verschueren, que trabaja más bien la ideología como en el lenguaje, en uso, ¿no? Language in use, pragmatics, la pragmática. Y también dice, pues las ideologías son de grupo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y los grupos controlan poder. Fíjense, yo sola no tengo ningún poder, no puedo hacer nada como persona, llamar la atención sobre esto, sí, pero un grupo que tiene poder controla y decide a quién le da acceso. Entonces es sumamente importante esta diferencia en lo que es ideología y de lo que es punto de vista personal, ¿no? Para los efectos de la lectura. Seguimos. Por pura curiosidad, ¿ustedes han enseñado a leer ideologías antes? ¿Sí o no? ¿Han trabajado con esto? De una manera teórica, no. Yo sí un poco con niñas y niños y profesorado de educación básica. Eso, ¿y cómo lo has hecho? Porque sí me interesa mucho. Pues a partir, usamos mucho los videos que difundieron el grupo de Gisela de Guadalajara, todo este grupo, y a partir de ahí pues comenzamos con el video, igual que pasa ahí con niñas y niños. Los niños pues se confrontan bastante y el profesorado también. Y después, pues ya incorporamos otros textos, historias, cuentos, frases que oyen en su casa, ¿no? Lo he trabajado a ese nivel. Y por eso me inscribí a este taller para ver qué más podía aprender. Muchas gracias. Qué bueno, entonces, porque vamos a cerrar, yo quiero cerrar con un pequeño foro de discusión, porque la idea es qué más podemos hacer, entonces que surjan de este taller como resultado ideas justamente para profundizar esta lectura, este tipo de lectura. Yo les puedo dar algunas ideas, pero quisiera también que surjan de ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros para enseñar a leer? Definir la ideología desde una perspectiva sociocognitiva más bien, porque son patrones de pensamiento que tenemos incrustados aquí metidos y de los que no estamos conscientes y de los que tenemos que darnos cuenta y hacer que se den cuenta niños, las maestras sobre todo, ¿no? Maestras, niños, y en todos los niveles en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, una de las personas que más ha estudiado este problema del prejuicio y del racismo? Pues resulta que es Hernández. Hay, lamentablemente, a pesar de que el racismo es un problema tan serio en América Latina y también la xenofobia ahora, hay muy poco escrito, muy poco escrito. Entonces, ¿cómo surgió esto? Es bueno que se sepa que se inició con el estudio sobre el prejuicio étnico. En Holanda llegaron muchos inmigrantes que venían, digamos, de Turquía, de Surinam, de otros países, y entonces se hizo este trabajo de grabar conversaciones, de las personas nada más pensando que es. Y entonces de ahí surgió pues esta visión necesariamente sociocognitiva, porque son patrones casi fijos de pensamiento, el prejuicio, ¿no? El prejuicio, la discriminación. Entonces, la ideología es una base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Entonces, ¿qué hizo Van Dijk? Esto fue en el año 98, ¿no? 98. Ver qué pensaba la gente sobre las minorías, sobre las minorías étnicas. Y entonces empiezan a surgir todas estas cosas sobre las que hemos estado hablando, ¿no? La autorrepresentación positiva, la presentación negativa de nosotros, ¿no? Y todo este discurso discriminatorio. ¿Dónde se ubican entonces estas ideologías? En la memoria social. En la memoria social, eso se traspasa de los abuelos a los hijos, a los nietos. Se traspasa, se perpetúa en las instituciones y queda en la memoria, ¿no?
junto con el conocimiento, o sea, a medida que uno va aprendiendo, que va consumiendo el conocimiento del mundo, va consumiendo también esta perspectiva ideológica de discriminación hacia los demás. Y no son patrones socioculturales, no es que caracteriza a una cultura, ¿no? Y tampoco debe suponerse que sean todas, que se acepten, que sean aceptadas, ya hemos visto que son también rechazadas, son también, hay posiciones diferentes, así que no es así. Pero es bueno saber, pues sí que en esta memoria van quedando. Por ejemplo, un tipo de... para poder ver cómo se materializa esta definición, pues tenemos que ver la ideología racista, que organiza múltiples prejuicios, ¿no? O actitudes racistas. Entonces, los negros son así, los negros son flojos, los negros se lo pasan en fiesta, les gusta mucho el bonche, dicen en Venezuela, en fin. Entonces, hay una serie, hay todo, y eso es muy coherente desde el punto de vista discriminatorio. Es decir, se organiza la memoria y se organizan pues, los estereotipos, se organizan los prejuicios, y eso se hace pues, cognitivamente. Entonces, es importante pues, esta perspectiva, la que ustedes, pues, si no han profundizado, pues sí pueden seguir estudiándola, porque hay muchísimas cosas importantes. Entonces, vamos a ir metiendo más profundamente cuáles son las estrategias para hallar una ideología. La siguiente. Fíjense que en 2003, en otro trabajo... Perdón, Adriana, antes de que continúes con la siguiente diapositiva, tenemos que estar fuera de la sala como 15 para las 6. Entonces, wow, entonces déjame apurarme. 15 sí. Para las 6. O sea que nos queda media hora. No, si alcanzamos media hora, voy a apurarme porque tengo muchísimas cositas aquí. Pero bueno, ya alcanza. Entonces, fíjense, hay estrategias que son prácticas, ¿no? Que son en base a preguntas. Por ejemplo, los criterios de pertenencia. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis amigos y quiénes no son mis amigos? ¿Con quiénes yo me junto? ¿No? Entonces, ese es un criterio importante, ¿no? Para hallarlas, para identificar las ideologías. Las actividades típicas, ¿qué es lo que nosotros hacemos que ellos no hacen? ¿No? ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta hacer y qué es lo que ellos hacen? Los objetivos generales, es decir, cuáles son nuestras metas en la vida, cuáles son las metas de ellas. Entonces, generalmente un grupo racista dice, nosotros tenemos metas, nosotros queremos mejorar nuestra ciudad, nosotros no queremos que se vengan a vivir los negros aquí, ni queremos que se vengan a vivir los turcos, ni nada. Nosotros solamente queremos gente blanca para que, digamos, se mantenga lo bonito de nuestra ciudad, por ejemplo. Normas y valores, es decir, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los valores de ellos? ¿No? Es nuestra posición ante la vida? ¿Cuál es la posición de ellos? Son una estrategia muy, digamos, muy general, pero que sirve bastante, ¿no? Entonces, la siguiente. Ok, entonces, esas eran, digamos, unas estrategias globales para entender cómo se construye una ideología, ¿no? Pero las estrategias discursivas básicas son estas, son fundamentalmente poner énfasis en nuestros aspectos positivos, o sea, que es todo lo bueno, ¿no? Poner énfasis en sus aspectos negativos, todo lo malo de ellos, pero quitamos énfasis en los aspectos negativos nuestros y quitamos énfasis de lo que tienen de bueno ellos. Es decir, que nosotros somos buenos, pero lo malo no lo hablamos. En cambio, son malos y no hablamos de lo bueno. En realidad, estas son estrategias del discurso ideológico en general que aplican al racismo, a la xenofobia y aplican, digamos, a cualquier ideología. Porque sobre todo en la política se aplican mucho. Fíjense que un político jamás va a hablar de sus aspectos negativos, ¿no? Sí, todo lo positivo, pero lo negativo se oculta. En cambio, lo negativo del otro, pues se realza y lo positivo también se oculta. O sea, lo mío siempre es positivo, lo de los otros siempre es negativo. Entonces, vamos a la siguiente. Ok, yo quería hacer un ejercicio con estrategias discursivas prejuiciosas. No, sí, ejercicio, a ver si pudiéramos hacerlo, que digamos de la experiencia que ustedes tienen. ¿Cuáles son estas estrategias prejuiciosas? Por ejemplo, la generalización. ¿Cómo se manifiesta una generalización? ¿Alguien puede decir?
Un ejemplo, ¿no? Yo les doy el Como ejemplo. todas las mujeres están locas. Todas las mujeres están locas, pero desde el punto de vista racista... En México se usa mucho que todos los indígenas son flojos, pobres, sucios. Exacto. Todos son flojos, todos son pobres, todos son sucios, todos son indolentes, todos son así. Ok. Luego esta otra, la negación aparente. No soy racista, pero, ¿no? Esa se usa mucho, ¿no? Que sería, por ejemplo, yo no tengo nada contra los indígenas, yo no tengo nada contra ellos, ¿no? Pero, imagínate, pero son flojos, pero tal cosa. Entonces esto se llama negación aparente. Luego enfatizar y corregirse. Muchas veces tú dices, ay, es que en la esquina vi un indio loco. Ay, perdón, no quise decir eso, ¿no? Yo quería decir que hace locuras, ¿no? Entonces, son cuestiones que se hacen, que aparecen, y no las vemos, ¿no? Entonces, otra es esta, la concesión aparente. Ay, no, pero son también humanos, ¿no? También tienen derechos, también son buenos, ¿no? Entonces, también es una concesión aparente porque siempre viene un pero. Comparar ellos y nosotros, ¿no? Siempre la comparación. Ay, la comparación. La mitigación, de lo que estábamos hablando, ¿no? Los chinitos, los negritos, los morinitos, ¿no? Entonces aquí, este otro, se llama desplazamiento, ¿sí? Yo no tengo nada contra ellos, pero mis vecinos no lo soportan. Esa es una forma también de decirlo, ¿no? Presuponer algo, ¿no? Antes de averiguar o dar a entender, sugerir, son todas estrategias que cargadas de prejuicio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dar atención a este tipo de lenguaje, ¿no? Ok, la siguiente. Ok. También no solamente estrategias, sino tópicos prejuiciados, tópicos que son favorecidos, por ejemplo, son sucios. Los temas de lo que se habla no se adaptan, los inmigrantes no se adaptan, son agresivos, tienen otra mentalidad, no respetan a las mujeres. Eso es en el caso de la gente que viene, pues, qué sé yo, de otros países, generalmente se refieren a africanos, asiáticos. No respetan a sus mujeres, tienen demasiados niños, abusan de los servicios sociales, son una amenaza, son criminales. Estos son tópicos preferidos, ¿no? Así que bueno, ya lo sabemos que son así. También tenemos lo siguiente, que son los tópicos estereotipados, ¿no? Tópicos es una cosa, fíjense, el tópico viene del griego, ¿no? Que significa topos, pero el tópico quiere decir en discurso aquello de lo que se habla. Topos es un lugar común, son tópicos, digamos, generales, ¿no? Que se mantienen y siguen rodando. Ahora es diferente a como era antes. Eso lo podría decir cualquier persona. Por ejemplo, bueno, ahora hay demasiados inmigrantes, hay demasiada gente de otros países. Antes no era así. También son humanos, se repite mucho. Cada país tiene sus propias costumbres. Decir eso estás diciendo ellos son diferentes, ¿no? Ok, tenemos que aceptar la situación, no nos queda otra, ¿no? Así también tiene una carga discriminatoria o xenofóbica. Bueno, no me importa, a mí no me molesta, no me importa, también lleva una marca, o sea que sí le molesta, pero no le importa. No puedo juzgarlo, no sé. Es decir, eso de aparente, de que no te quieres meter, pero sí estás opinando, son diferentes, etcétera, ¿no? Y luego el otros son, también se manifiesta en operaciones retóricas, en el estilo, en la argumentación. Por ejemplo, el contraste, la generalización, la exageración. Eso no, pero terrible, deben demasiado. O en fin, todo lo que sea exagerar. La repetición, la enumeración, es que hizo esto, le pegó una vez, le pegó dos veces, le pegó hasta que lo mató, ¿no? Cosas así. Bueno, entonces, wow, déjame seguir más rapidito. La siguiente. Ahí está. ¿Cuál es el grave problema entonces para nosotros, ¿no? Es decir, cómo intervenir en la enseñanza de la lectura crítica para, digamos, hacer evidente que hay racismo y que hay xenofobia. Entonces,
tenemos varias cosas. Primero, leer para saber qué pasa en el mundo. Entonces, sí tenemos que ver quién tiene poder, quién controla ese poder y a quién le da acceso. Ahora, pues nos metemos en los medios, podemos ver quién controla, quién pone toda digamos, este discurso racista o xenofóbico, ¿no? También tenemos que leer para explicar el racismo y la xenofobia como problemas sociales y discursivos. Entonces tenemos que tener conciencia crítica y autocrítica, sobre todo la autocrítica si estamos enseñando a leer, ¿no? Y quizás lo más importante es que es leer para hablar y escribir con sentido de lo que es diálogo democrático entre iguales con los mismos derechos. Entonces tenemos un trabajo digamos, de promover el diálogo democrático. Las democracias en este momento en el mundo han colapsado, están cada vez, digamos, con mayor cantidad de violencia y de falta de diálogo. Lo que domina no es el diálogo, sino el antidiálogo. Entonces tenemos una sociedad que está enferma. En mi opinión, está enferma, porque no hay compasión, no hay amor por el otro, ¿no? Y seguimos en esto. Entonces es bien difícil la tarea que tenemos, ¿no? Y creo que se puede hacer con el análisis riguroso de los textos que circulan en los medios, de la forma en que se presenta al otro, a las minorías en general. Ya no es una cuestión de racismo y de xenofobia como solo color de piel y solo extranjero, sino también cualquiera que sea diferente, cualquiera que esté en una minoría. Entonces, quería yo, si tenemos todavía unos minutos, 15 minutos para una discusión general, podemos hacerla. Si ahora les toca, por favor, participar. Era bien difícil hacer un taller, ¿no? En estas circunstancias, pero sí quisiera que ya nos quedan 15 minutos, sí, ya sé, ya lo sé, que nos quedan 15 minutos, pero por favor, aunque sea pues 10 minutos más, que participen los que están en este taller y con esto, ¿cómo hacemos para intervenir? ¿Cómo hacemos para intervenir en tomar conciencia crítica sobre lo que es el racismo y la xenofobia? Abajo faltaba una lámina, pero no importa, en la discusión general, que tendría que ser la siguiente lámina, por favor. Aquí. ¿Cómo puedo yo, en mi país, en mi contexto, intervenir para crear conciencia crítica sobre el racismo y la xenofobia? Por varias perspectivas, como hablante, cuando hablo, ¿no? Como docente, cuando enseño, y como investigador, cuando escribo, que son los roles fundamentales nuestros, ¿no? Y por supuesto, si soy autoridad, si tengo algún poder para controlar, también cómo puedo hacerlo. Entonces, de los que están aquí, me gustaría darles la palabra, porque nos van a sacar del aire en un ratito, en 10, 15 minutos. Por favor, les doy la palabra. Bueno, yo primero porque ya me tengo que retirar. Yo creo que como hablante, pues está ahí, ¿no? En nuestro discurso. Y la primera reflexión que nos toca hacer es cómo fuimos racializados, ¿no? Cómo hemos sido racializados y cómo estamos contribuyendo a que otros, pues, también construyan, ¿no? Como decías tú, desde una mirada sociocognitiva, también esa idea de la blanquitud, ¿no? Sí. De la blanquitud en todos sentidos, no solamente de la piel, sino de lo blanco como sinónimo de, sí, de mejor. Y de eso, yo creo que ahí pensar en eso sería para mí lo principal, ¿no? Como profesora también, ¿no? O sea, cómo contribuimos a esa racialización de nuestro estudiantado. Y bueno, como investigadora, pues hay una frase que a mí me pegó muchísimo, ¿no? Mi trabajo más importante es con familias jornaleras agrícolas migrantes, con las niñas y niños y sus profesores y profesoras. Y una señora me dijo un día,
que se había separado, bueno, me estaba contando su historia y de vida, y me dice, y mire, ya me volví a separar, ¿no? O sea, y mire, pero sí me agenció un Oaxaquita, ¿no? ¿Cómo me agencié? Sí, me tengo un Oaxaquita, ¿no? Tengo a un hijo que es, y le digo, ¿cómo? Así también le digo, ¿cómo? Dice, sí, pues ya lo tengo aquí, ya me lo agencié, me lo agarré al Oaxaquita, le digo, o sea, se casó con un oaxaqueño, una persona de Oaxaca. De Y Oaxaca. dice, sí, pero ya me separé, pero tengo un niño Oaxaquita. Y Eso dice, sí. mire, me salió bien Oaxaquita, porque pues el niño pues estaba muy chiquito, muy pequeñito, y moreno, y le digo, pero pues el niño está como usted y como yo, de morenos, ¿no? O sea, y dice, pues sí, pero es más Oaxaquita, véalo bien. Entonces, bueno, pues son esas cosas que como investigadora es difícil, ¿no? O sea, no, Claro, la racialización no está solamente en el poderoso, ¿no? O en el que tiene claro. cierto poder, está en todas y todos, ¿no? Entonces, pues Me- tenerlo presente que es un fenómeno que está ahí, ¿no? Exacto. Mira, me encanta que hayas dicho eso último porque es muy importante. Hay un antropólogo venezolano justamente que acuñó el término endorracismo. Endorracismo, que es el racismo contra sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la gente que quiere, que es morena, pero quiere verse blanca, ¿no? Y no toma sol, por ejemplo. O las mujeres que tienen el pelo así crespo y lo tienen de color oscuro, que se lo tiñen, ¿no? Entonces, todo eso es el endorracismo también. Es decir, que hay que también luchar contra eso, es decir, tomar conciencia de lo que tú vales, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Todavía nos quedan 5 minutos. Sí. Sí. Bueno, yo como investigadora voy a decir lo que estoy haciendo ahora. Yo estoy justamente trabajando no racismo, sino xenofobia, porque me parece muy importante hacerlo, ¿no? Es decir, todas las estrategias que se usan y cómo funcionan los grupos de poder, ¿no? Cuando ven alguna competencia, por ejemplo, o cómo los ven como peligro para su propia economía, etcétera. Bueno, es muy interesante. Aunque las migraciones se ha probado que tienen un valor positivo también, contribuyen pues a mejorar espacios o a mejorar áreas que están deficitarias en los países donde van. Y eso ha pasado pues con muchas migraciones que se dieron en el pasado y que se siguen dando. ¿Alguien más? Yo quisiera compartir, digamos que nuestro sitio sería desde la mediación de lectura, entonces trabajamos mucho con niños y niñas y el diálogo es un elemento central, ¿no? En el trabajo que hacemos. Entonces, abrir el diálogo justamente con estos temas para hacer eso, conversaciones argumentadas, ¿no? Reconociendo la postura de todas las personas que estamos en ese momento, etcétera. Entonces, me parece que ese es como pues un esfuerzo que nosotros hacemos constantemente y bueno, ese es uno de los temas. ¿Eso dónde es? Antes. Pues, tanto Mary como yo somos parte del Consejo Puebla de Lectura como colaboradoras, pero además tenemos otros proyectos de en el mediación. Consejo Puebla de Lectura. Perfecto. Tenemos otros proyectos de mediación y en general. O sea que ya lo están haciendo. Sí, siempre. Pero hay otros grupos, porque yo veo que hay muy poco. ¿Hay otros? ¿Hay más o no? Posiblemente en México haya más, ¿no? No sé, pero gracias. Ay, perdón, alguien está levantando la mano. ¿Quién es? Ana. Ana, levantó la mano. Yo igual no puedo prender mi cámara porque mi internet no está muy bueno, pero bueno, yo quería comentar, yo realizo mi tesis justamente sobre racismo de Estado, mi tesis doctoral, y, o sea, creo que pensando en este punto, a mí lo primero fue como que sería como persona, ¿no? O sea, me involucra como hablante, como docente, como investigadora o como autoridad, es en hacer este ejercicio de autoconciencia, porque finalmente creo que hay un problema con
con volver como moral, por así decirlo, o sea, esta categoría de racista, en la que ser racista es malo y entonces nadie nos queremos asumir como racistas, cuando en realidad son esta serie de dispositivos, pues incluso de Estado o más grandes, que están hechos para que sigamos reproduciendo como todas estas acciones, ¿no? Entonces, también pensando en que el racismo es como una categoría profundamente visual, o sea, a partir de lo que vemos podemos determinar, justo como decías, si es limpio, si es listo, si es pobre, si es tonto, si es digno, ¿no? O sea, como una serie de cosas que podemos saber, por así decirlo, a través de, o por medio de nuestra mirada. Creo que a mí lo que me ayudó mucho y lo que trato de inculcar cuando estoy en alguna posición, es justo a revisar nuestras miradas, ¿no? Cuando tienes una convicción de que tal persona puede ser algo o tiene una característica propia basada en algo que tú pudiste ver, cómo revisarlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que esta persona es menos o es más en alguna cosa solo por algo que yo veo? Y en general, bueno, yo trabajo con niñas y niños en un espacio igual de mediación de lectura como el que comentaba Heli, y creo que eso me ha ayudado mucho. Y esto es todo. Gracias. Oye, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por compartir tú lo que dices del racismo visual. Efectivamente, y por eso es que lo planteo como un problema multisemiótico, es decir, que no es solo la palabra, también es lo que ves, lo que oyes, lo que ves, lo que oyes, ¿no? Es decir, cómo se representa el mundo en otros sistemas semióticos que no sean solo la palabra, ¿no? O sea, las miradas, la orientación de las miradas. Y esa es una cuestión que hay que ir desarrollando pues a través de los métodos de las multimodales, ¿no? Que ahora pues están muy, muy, muy de moda y muy desarrollados. Ok, muy bien. Creo que nos queda como para una persona, si acaso, ¿no? Ah, aquí hay otra manito. Ah, no, no, no es la manito. No. Bueno. Entonces, bueno, ahí tienen mi correo. Me gustaría mucho pues, seguir en contacto, saber qué están haciendo en el futuro y ver de qué manera podemos compartir. Porque en este momento, sí, como les digo, estoy trabajando con xenofobia, pero no dejo atrás pues, el racismo. Sí, me interesa. En este libro, por cierto, aquí el capítulo fue sobre racismo, más que nada. No tocamos la xenofobia, ¿no? Y es muy importante porque una población que se cree mestiza, en realidad, y que piensa que no son racistas, justamente el trabajo de uno es eso, ¿no? Es decir, hacer conciencia de que sí hay racismo y de que sí se marca la diferencia y que con la diferencia se marca la desigualdad y lo más grave, el odio al otro, el odio. Y entonces estamos en una sociedad en que algo debemos hacer pues, para acabar con los odios ancestrales. Sí, muy bien. Si escriben algo, me lo hacen llegar, por favor, porque yo colecciono trabajos, todo lo que tengan. Es decir, no trabajo la lectura en sí, mi trabajo no es la lectura así, sino la lectura en todo caso, la escritura. Yo trabajo más con escritura académica, es decir, ¿no? Y trabajo con formación de investigadores. Pero sí, este es un tema que he tenido pues, en mi vida desde el año 95. Así es que, bueno, mucho éxito a todas, porque quedan puras todas aquí, quedan todas, y lamentablemente pues no tenemos más tiempo para seguir conversando ni discutiendo. Tienen mi correo, me pueden escribir, así que quedamos ya en contacto. Cualquier proyecto, pues ahí estamos. Muchas gracias a todos. Yo por ahí les puse el del colectivo Coopera de Gisela Carlos Fregoso, por las que no lo conocen. Ah, yo lo quiero anotar, pero no lo anoté. Está ahí en el chat, y ahí lo puedes copiar. Ah, pero el chat ahora se va a cerrar. Te lo paso ahora. Mándamelo al mail. Electrónico. Mándamelo al mail, ¿ok? Sí. Sí, porque el trabajo de diseño de estrategia, esa es la parte que me interesaría a mí, ¿no? Es cómo intervenir, proyectos para intervenir, qué hacer,
reconociendo todo el aspecto lingüístico, sobre todo desde el aspecto lingüístico y también desde el aspecto, digamos, visual, ¿no? Sí, eso me interesa. Proyectos de intervención, sobre todo. ¿No? Bueno, Y con mucho niños gusto. más todavía. Bueno, encantada. Chao. Hasta luego, Adriana. Muchas gracias a todas. Ya tienes Gracias a todos. tu correo. Sí, ya la tengo. Ya está. Ah, perfecto. Estaba en la presentación. Bueno, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Ay, ¿cómo salimos?